Lectura que me ha acompañado durante todo el fin de semana y que es el cierre natural de un tremendo proceso. Quizás usted tuvo oportunidad de ver el documental Perspecplegia o quizás también la serie que se dio en televisión abierta en Canal 13 con tremendo éxito a nivel de público, pero sobre todo de críticas. Estamos con el periodista y realizador audiovisual. La silla del director escribiendo el guión de mi vida es la excusa para conversar hoy con David Albala. Un aplauso, señores. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo va? Bien, súper contento, feliz de estar aquí. Lo pudimos hacer finalmente porque teníamos ganas de conversar contigo en algún instante por lo que significó Perspecplegia. Primero como un documental que nos voló la cabeza en el sentido de que le dio una vuelta en 180 grados a la discusión eterna de la discapacidad en Chile, que conocíamos como reportaje de televisión, bien tristones, relamidos, con cebolla picada, pero tú diste otro punto de vista, otra perspectiva, y es eso lo que removió ciertos cimientos del establishment televisivo y también del formato documental en Chile, en primera persona. David, ¿por qué la necesidad de cerrar el ciclo con este texto tan personal, yo creo, lo más introspectivo de todo lo que has hecho, referido al tema de tu accidente, la posterior rehabilitación y todos los procesos colindantes con esto? ¿Por qué el hecho de hacer esto? Bueno, primero, Perspecplegia agarra un aspecto de una etapa de mi vida. Es una película que dura 98 minutos. En ese minuto conté yo que habíamos grabado 200 horas y de 200 horas se hizo una película 98 minutos. Imagínate todo lo que quedó fuera. La serie es una serie de 8 capítulos en donde está incluida la película y voy al encuentro de personas que tienen discapacidades similares a la mía o distintas a la mía. Pero tiene que ver con un aspecto del camino de la rehabilitación y que obviamente bajo la superficie se van tocando distintos temas. Yo me atrevo a decir que el tema de Perspecplegia no es la discapacidad. En Perspecplegia yo utilizo la discapacidad como pretexto para hablar de la superación y el emprendimiento. Claro. Este libro, que lo publico casi 5 años después de haber tenido el accidente, es cierto lo que tú dices. Vengo a cerrar un ciclo, pero vengo a cerrar el ciclo contando una historia que no he contado antes. El libro no es la película ni la serie de televisión en papel. De hecho, parte aclarando eso, claro. Esto no es el guión de Perspecplegia. No lo es. Es justamente lo que no se pudo ver ahí. Por supuesto, pero también tiene que ver con cosas que yo no me atrevía a contar. Y no me atrevía a contar porque tenía un susto enorme de cómo podían ser recibidas en nuestra cultura, una cultura oriental, occidental digo, tan lejana de culturas orientales, espirituales en cierta medida, y no me atrevían, pero debido a una primera iniciativa en el 2006 de alguien de la editorial Norma que se me acercó y luego la consecuente, replanteamiento para hacer el libro, me atreví a contar y cerrar esta historia, porque al final hay una historia que quise compartir con la intención de terminar de contar el cuento completamente y porque también estas vivencias tan secretamente vividas en forma íntima pueden ser tremendamente universales. Uno aprende de las historias de otros, uno se comunica con las historias de otros, se inspira en ellas o también las rechaza de plano. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando les hago clase que yo no les voy a enseñar nada, solo les voy a poner una perspectiva y si esa perspectiva les gusta, muy bien, y si no les gusta, también muy bien porque ya saben qué perspectiva no considerar. Exacto. Y en ese sentido avanzas por inclusión o por descarte de visiones. Ahora, David, yendo al tema y siguiendo con el leitmotiv del libro, esto es una suerte como de cierre del círculo también en sacar todo hacia afuera como parte del proceso de rehabilitación o exclusivamente como señalas, es porque es una historia que dramáticamente, porque tiene muchos puntos narrativos muy atractivos, yendo estrictamente al aparataje de hacer un texto. Sin embargo, esto es muy personal, es primera persona. Claro. Todo lo que leí acá es una manera de desnudar tu vida. Conozco mucho de tu vida y primera vez que nos enfrentamos. Correcto, correcto. Entonces la pregunta en concreto es, ¿lo que tú haces acá es un echar todo afuera como parte de la rehabilitación o plantearlo como un nuevo proyecto en este punto narrativo? Interesante cómo lo planteé porque nunca lo vi como un proceso de echar todo afuera como parte de la rehabilitación. Más bien te podría decir que efectivamente es un sacarse, porque es como que te sacáis la historia de adentro. Sacarme la historia que tengo adentro para seguir creciendo. Que no sé si tiene que ver con la rehabilitación, porque al final podríamos decir que pasamos toda la vida rehabilitándonos. Sí, claro. Entonces, sí, es como para seguir creciendo, para verla en tercera persona. Al terminar de escribir el libro yo me sorprendí mucho de ver todas las cosas que he hecho, porque estaban muy adentro.
Y al mismo tiempo fue un proceso muy placentero el atreverme a escribir, a estructurar, a contar a fragmentos de mi historia, porque no es toda mi vida. Están elegidos los momentos que permiten de alguna manera explicar o complementar las cosas que he venido haciendo y que se conocen en el último tiempo. De alguna manera te explica por qué quise tanto hacer Perspecplegia, de dónde tuve tantas ganas, motivación para hacerlo, qué me ha acompañado en el último tiempo, de dónde venía en el fondo mi motivación emprendedora de antes, en qué estaba antes. O sea, cómo una persona... Y lo digo por mí, porque podría incluso cuestionarme, ¿cómo cuando me dicen preliminarmente al parecer no va a volver a caminar nunca más? Yo digo, entonces no hay problema, si lo único que necesito para trabajar son mi cabeza y mis manos. Claro, pero ahí te explico por qué lo dije. Entonces, claro, efectivamente es un sacarse de la historia para seguir creciendo. Me imagino que eso también me rehabilita, pero también me permite conectarme con otros temas. Yo quiero hacer otras películas, quiero escribir ojalá otros libros, quiero hacer otra serie de televisión que no tienen nada que ver, espero, necesariamente con mi vida. Ahora, el rollo es, y te lo pregunto porque me llama la atención justamente lo que queda planteado acá. Tú dejáis de manifiesto un poco los cojones y tu carácter que viene mucho antes del accidente. Este carácter emprendedor, cuando trabajáis en Patiperros te ofrecen un gran puesto, una gran oportunidad y tú la rechazas porque tienes otro proyecto paralelo, que es tu banda de rock. Que claro, puede que no resulte, pero claro, te vais por ese lado. En el fondo te vais por una tangente jugando una carta mucho más arriesgada. Claro. O el hecho de, días después del accidente, tú ya estás con tu laptop trabajando y teniendo reuniones en el hospital. Algo que para quienes tú congregabas para la reunión era muy freak, pero para ti no, era loco, no nos podemos atrasar de los proyectos. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de ejemplos me llama la atención. El hecho de cuando una amiga te dice, es bueno que registres, tu proceso de rehabilitación te puede servir como para ver tu avance, tú le dices, busquemos un fondar. Claro. Tú ya lo estás elaborando como un proyecto audiovisual. Al tiro, claro. Es que igual como tú te desprendes de tu propio conflicto y lo llevas a otra plataforma. Pero es que no sé si me estoy desprendiendo del conflicto, simplemente me acaban de dar una idea tan apasionante que cómo me la voy a farrear. Entonces, claro, me decían ese minuto, te podemos grabar, yo digo, ya, hagamos una película. Y luego una serie de televisión. Y para ella fue muy violento eso. Para ella fue chocante, claro, me retó mucho, pero yo ya no podía parar de pensarle en la idea, en la estructura y cómo iba a llamar a este proyecto y cómo lo podía hacer. Entonces empecé a llamar al equipo y ya sumé un nuevo proyecto a los proyectos que ya estábamos trabajando. No, era muy loco, pero al mismo tiempo era muy entretenido porque yo siempre he contado que en la rehabilitación lo pasé muy bien. Y lo pasé muy bien porque era una manera de reconquistar la libertad, pero también era una manera de seguir emprendiendo las cosas que me gustaban. Pero eso está más o menos en la película, en el relato. Acá se explica por qué la quise hacer y cómo la fui haciendo un poco. Pero se explica mucho más por qué tenía tantas ganas de emprender.